lógicamente va a revertir en todo el resto del cuerpo. Entonces sabemos muy bien que en la bipedestación, ir con dos pies, pues nos ayuda, no somos como un caballo, no somos como tampoco como un perro, sino que nos tenemos que mantener en una verticalidad lo suficientemente bien para cumplir todas las funciones. Y vamos a partir de esta base, ¿sí? Entonces, ahí les he dado un pequeño mapa de todo lo que vamos a abordar. Puedo improvisar después, o sea, de todas formas, aún así todo, hay siempre preguntas en las cuales tenemos que plantearnos. Entonces, de todas formas, les voy a pedir también colaboración. No es una típica charla, conferencia, que es solamente hablar y escuchar, porque uno llega a un momento que se distrae, ¿sí? Entonces es mejor que participemos y pensemos todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces desde ahí, iniciando sobre todo en los puntos clave. Los pies son importantes. ¿Quién cree que es importante los pies? ¿Puede decirlo alguien? ¿Sí? Bien, dices. ¿Y para qué sirven los pies? Para poder caminar y mantenernos de pie, ¿sí? ¿A qué sirve? ¿Qué incomoda más a los pies? Bien, vamos bien. Dices, pues, ¿qué podríamos hacer para tener los pies saludables? Hacer recargos. Por ejemplo. Sí, no, masajearlos. Eso es, pero no podemos ir siempre por la playa, ¿verdad? Ni podemos estar, entonces tenemos que adaptarnos siempre a las circunstancias. Bien, con ello vamos a pasar a los fundamentos en los cuales es importante, una de las partes es la higiene y el corte de las uñas apropiado, porque si no cortamos las uñas, ¿qué es lo que pasa? Pues que se meten. Claro, entonces se extienden y después dan problemas, los dedos se ponen en garra y entonces hay problemas para caminar también y el crecimiento, que muchos niños se han quedado con los pies en garra. ¿Sí? Bien. Después, porque crecemos, los niños crecen muy rápido y en cualquier momento dicen, uy, ya tienen las uñas largas. ¿Sí? Entonces eso ocurre y además no nos pasa a nosotros, que algún día miramos abajo y decimos, uy, pero si tenemos pies, y dices, vamos a ver qué lugar, te quitas el calzado y después dices, madre mía, qué uñas llevo. ¿Sí? Pues eso es lo que ocurre en la vida cotidiana. Bien, mantener la hidratación. Antes calcetines limpios y adecuados. O sea, unos calcetines, pues lógicamente eso ayuda a que el contacto con el calzado pues nos ayuda siempre a mantener siempre una distancia en la cual que sea bien acomodado y también un cierto grado de humedad, es mantener la hidratación. Y la hidratación es fundamental para el pie, en muchos casos de los pies secos, ¿verdad? Sí. Los pies secos, pues lógicamente se levantan, se puede haber grietas, puede haber infecciones, puede haber de todo. Entonces, y también incluso muchas veces cuando están cerrados huelen. Si está mucho tiempo cerrado huele. Entonces, ¿por qué huele? Porque justamente el pie necesita que esté al mismo tiempo transpirar y se necesita calzado de transpiración. Yo sé que muchas empresas de calzado no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero es importante que transpire, ¿sí? Porque el calzado muchas veces es demasiado cerrado o que el clima está cambiando, como estamos empezando a tener más calor, ¿sí? Después, mantener el peso saludable. Si tenemos un peso excesivo, ¿qué es lo que ocurre? Se bajan las articulaciones y nos encontramos con pronación, supinación, deformaciones de los pies, etc. Y por eso mismo es importante poder dilatar bien, que ahora después explicaré un poco sobre ese tema. El ejercicio y la funcionalidad, que es lo que hemos comentado, prevención de la infección y consultar al podólogo, pues si hay cosas muy afectadas sobre el pie, pues tenerlo en cuenta sobre todo para si hay llagas o hay posibles infecciones sobre el pie, hay que dar hincapié en ello, sobre todo porque las infecciones pueden hacernos cojear fácilmente, por simplemente el hecho de que no estamos pisando bien porque estamos sintiendo molestias o dolor en algunas partes en las cuales ya podemos apoyar más de un lado que del otro, derecha e izquierda, ¿sí? Entonces vamos cambiando de posición y cuando nos molesta una parte cambiamos, ¿sí? Seguimos. Entonces aquí en el momento que quería ver los impedimentos, uno de los impedimentos que hay también es el dolor. Y para el dolor concretamente los pies pueden afectar a la columna vertebral y articulaciones. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ¿Ven esta imagen? En esta imagen podemos ver que si estamos apoyando, fíjense,
Si estamos apoyando más tiempo del cuerpo sobre un lado, lo que estamos haciendo es dando más presión sobre el pie, la articulación del pie, de la rodilla, de la cadera, e incluso los grandes futbolistas tienen osteopatía de pubis. ¿Saben lo que es? Pues que la parte púbica y la parte de la cadera cambian de posición, genera una inflamación, dolor e incluso llegan a operarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hacemos principalmente es estabilizar, porque en traumatología se considera como que es pierna corta y entonces hay que ponerle un suplemento. Y no participo de la misma opinión, porque en la medicina osteopática tenemos muy en cuenta sobre todo que la estabilidad se consigue con la simetría de una articulación conjuntamente con otra, para poder conseguir esa simetría de pies, rodilla, cadera, columna vertebral y después las extremidades y, como no, la parte superior, la parte más importante del sistema nervioso, que es el cerebro, que encaja en la parte de lo que es el cráneo o el área craneofacial. Bien, con esto podemos ver que hay diferentes tipos de influencias que muchas personas no saben. Por ejemplo, el área bucal. La posición de la mandíbula, según como esté, si está afectando a la derecha o a la izquierda o está anteriorizada, está generando problemas. Estos problemas sobre todo de desviación de columna, escoliosis, malposición y dolor. Entonces, claro, cualquier trabajo, sea el que sea, nos afecta. Sea el más fuerte trabajo que pueda ser físico, hasta el simplemente de estar hecho estar en un ordenador trabajando. ¿Sí? Todos esos factores son de influencia. Por eso mismo, si ven en la imagen superior, es la parte más normal, neutra, ¿sí? Pero hay otra que está la mandíbula anteriorizada o también incluso en retro hacia atrás, ¿no? Entonces, todas estas posiciones que conjuntamente con el odontólogo lo tenemos en cuenta para que cada uno pueda hacer sus rectificaciones a nivel dental. No me dedico a la odontología, pero sí que doy unas ciertas indicaciones especialmente para que tengan un buen desarrollo los niños, que no es un tema de hoy, pero es una parte a valorar y a tener en cuenta. Y eso pues, nos lleva a esos desequilibrios que pueden haber de la derecha a la izquierda, que a veces no le prestamos atención, pero lo que está generando es pinzamientos nerviosos, ¿sí? De ahí vemos que la pisada, se dan cuenta de la parte neutral, está la zona vertical y después están lo que es la pronación. Los pies, han visto muchas personas que tienen tendencia a desgastar los zapatos por la zona interna, o un zapato solo, puede ser un pie o puede ser el otro. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Entonces eso es parte que puede ser, o incluso los dos. Entonces, cuando se interiorizan empiezan a tener problemas con los rodillos, se operan de los meniscos, se operan de la cadera, y una suma y van generando cada vez más problemas, sobre todo de estar estables. Y la estabilidad es algo, y la simetría sobre cada una de las zonas es extremadamente importante. Con eso tampoco me quiero extender demasiado, pero el dolor de los pies puede afectar en todas estas zonas y los síntomas y causas pueden aliviar dolor y mejorar las funciones del cuerpo. ¿Cuáles? Pues principalmente si la columna vertebral reparte a cada órgano los nervios que van a cada zona, tanto lo que es la zona cervical hacia el cerebro, hacia los ojos, hacia la parte auditiva, visual, bucal, y también lo que es la parte media puede extender hacia los brazos, que pueden adormecerse, o incluso lo que es la zona lumbar sobre las extremidades inferiores en casos de ciática. Esos son por encima, por no nombrarlos todos, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos ver de forma evidente. Hay cadenas musculares en las cuales no me voy a extender, pero desde los pies que pueden subir hasta la cabeza. ¿Lo ven ahí? Esas cadenas, normalmente, cuando afecta a una parte, después la tendencia siempre es, cuando nos duele una parte, cambiamos y vamos a la otra. Es igual que cuando están sentados. Ahora que están sentados, verán que cuando se cansan de una posición, rápidamente, ¡pum!, cambian a la otra posición. Bien, son cosas muy naturales, pero yo lo que hago es que sean conscientes de ese estado. Entonces eso nos ayuda siempre a mejorar. Porque cuando no somos conscientes, pues casi pensamos como máquinas. Y no se trata de eso, sino se trata de ser un poquito más en esas cadenas, qué es lo que ocurre y cómo podemos evitarlo de forma más simple. ¿Ves? En esta señora, por ejemplo, le pusieron un suplemento excesivo a esta enfermera y yo lo fui reduciendo porque lógicamente no era tan necesario
porque realmente estaba dando problemas de estabilidad tanto a la derecha, a la izquierda, como el calzado que llevaba. Entonces había que cambiarlo todo. Entonces empezó a mejorar y a partir de ahí se encontraba, pues, lógicamente mucho mejor, y este desequilibrio que pueden ver ahí nos puede llevar a poder ver más detenidamente estos casos que pueden aliviarnos cada vez más hasta llegar hasta que los ejercicios que hacemos habitualmente nos puedan beneficiar. Ejercicios hay muchos, pero hay también ejercicios específicos. Entonces, para los pies hay importantes que ahora veremos después. Un segundito. De aquí iremos a la influencia podal. ¿Cómo influye el calzado o zapatos en toda la salud y el organismo? Bien, los pies normalmente, si verán las modas que empezaron ya a primeros de siglo, entonces la tendencia siempre es a ir cerrando los dedos. ¿Han visto el calzado que han llevado las chinas, no los chinos, los chinas, cómo han estado oprimidos y cómo han incluso cerrado y deformándose los dedos? Casi no podían ni caminar en lo que es las aldeas o los lugares donde vivían. Pero también hemos llevado aquí en Occidente la moda de llevar, porque yo recuerdo cuando éramos jovencitos y llevábamos las botas de montar a caballo, las de cowboy, y a todo el mundo le gustaba llevar las botas de cowboy y a llevar las botas de cowboy. Pero no nos dábamos cuenta que estábamos, al final las botas ya se iban a un ritmo porque ya nos dolían tanto que ya nos molestaban, ¿sí? Pues eso es uno de los problemas de los errores de las modas. Entonces no hay que dejarse llevar por las modas, hay que dejarse llevar también porque el cuerpo habla por sí solo. Y lo que buscan los dedos es dilatación. ¿Sí? Pues si no hay dilatación de los pies, menos base tenemos. Que un coche de carreras, ¿qué suele llevar? ¿Ruedas pequeñitas o ruedas anchas? ¿Por qué? Más estabilidad. Más estabilidad y puede correr más, ¿no? Ya se dedica a las carreras, pues necesita. Pues nosotros es exactamente lo mismo. Bien, y con ello vemos el calzado. ¿Ven la diferencia aquí? Bien, ahí el calzado, hay muchos tipos de calzado. No voy a entrar al detalle, pero el pie cuando está oprimido, como pueden ver aquí, cuando está oprimido, deprime el arco longitudinal del pie. No voy a entrar ahora en anatomía porque será un poco rollo para entender, ¿no? Pero eso para los médicos sí, pero para ustedes, sobre todo el arco longitudinal del pie se deprime. Y cuando se deprime empiezan a haber problemas de pisada y dolor que va subiendo las rodillas. Bien, con ello, si ven aquí la diferencia, como pueden ver también, como la musculatura flexora, extensora de las piernas, eso también va dando problemas a la circulación en las piernas, ¿sí? Por la posición en la cual está. Después, también incluso la pronación y supinación. Esto es algo que repetiré porque hay suplementos que pueden ayudarnos, pero no siempre es así. ¿Sí? Yo utilizo diferente tipo de ortopedia, que es muy útil, pero realmente el alivio que buscamos sobre todo puede ser de muchas formas, porque para dilatar y poder abrir los dedos con el tiempo, lógicamente se necesita esa repetición de ejercicios y ese hábito de llevar también calzado abierto. Calzado abierto, cuando me refiero a abierto, es que se pueda ejercitar bien el pie. Si el pie no se ejercita y no tiene movimiento, se queda fijo. Los dedos de los pies se mueven mucho dentro del calzado. Normalmente no. Debería, pero no se ve. Debería, ¿no? Debería, porque para algo lo hemos heredado. Nuestros genes están detrás de nosotros. Y las mujeres que llevan tacón menos todavía. Y las mujeres que llevan tacón ya vamos, eso no va más. Bueno, eso ya es porque también a veces puede más el presumir que lo que es la salud. Entonces uno tiene que sospecharlo. Ahora, que no quiere decir que uno puede llevar, por ejemplo, un calzado para ir a alguna actividad, una boda o algún evento, y entonces y después se cambia y lleva una vida cotidiana diferente. Eso se puede hacer también. Pero lógicamente hay que volver a la normalidad que el cuerpo nos pide, porque si no estamos dando problemas de este tipo. Este es uno de los problemas que suelen causarse sobre todo en la parte de los pies, en lo que es el área que reposa todas esas articulaciones, se pueden quebrantar. No quiere decir que sean todos los casos,
pero hay fracturas de diferentes tipos que se dan en la base del astrágalo que queda abajo, donde tiene que reposar todo lo que es el hueso. Y de ahí es importante, como había dicho, es la ejercitación. La ejercitación es una de las partes en las cuales se debe, pero muchas veces no puede apetecer hacer el ejercicio y para eso hay que crear un hábito, ¿sí? Pero en ello, sobre todo, primero es facilitar el calzado. Entonces, hay calzado que es funcional y otros que son destructivos. Y la mayoría de todos nosotros llevamos destructivos. Aunque no nos guste escucharlo, pero es así. ¿Es así o no? Bien. Entonces, desde ahí, yo normalmente, el tipo de calzado que yo utilizo es este para la clínica, porque va bien, estoy mucho tiempo de pie, hay muchos trabajos. El que normalmente se lleva también antiguamente, en las huertas se llevaba, pues nada, una puntita que salía casi el dedo gordo y después todo el pie se dilataba, ¿no? ¿Cómo se llama? Las sandalias que tienen un nombre, no me acuerdo. ¿Qué nombre es? Que no me acuerdo. De tenetas. Eso es, son de esparto, correcto. Entonces los de esparto ya de por sí ayudaban en su momento, pero ahora las cosas han cambiado muchísimo. Pero este es uno de los factores que oprimen al pie y no hay que llegar a ese punto. Entonces, también en este caso, mira la diferencia que hay de un calzado al otro. Este, el de la derecha y el de la izquierda, parecen iguales, ¿verdad? Pues no lo son. Entonces, el de la derecha, el del color rosa, esa normalmente, esta es una paciente que me preguntó de Inglaterra, dice, ¿qué podría utilizar uno de los dos? Pues el que tiene el mejor es el de la derecha. Ahora, no quiere decir que aunque no es por marca, ni porque sea de una marca o de otra, porque no soy, no me inclino a diferentes marcas, cada uno tiene que ver, puedo dar algunas pautas de algunas marcas que pueden ir, pero realmente esta que hay a la derecha ayuda a dilatar bien los dedos. ¿Ven la diferencia? Y el otro que tenemos, esos son Altra, son una marca más de las que hay. Pero las Adidas terminan a cerrar los pies hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Sí. Y eso dificulta la circulación. Lo primero tenemos que darnos cuenta de que cuando caminamos, al cerrar, estamos dando problemas concretamente a los dedos. Y eso cada vez va a peor. Y eso repercute no solamente sobre los pies, sino por la circulación de las piernas y después nos sube hasta la columna. Bien, y aquí, ¿cómo podemos ver este? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia ven entre la derecha y la izquierda? Magnitud. La derecha, Claro, vemos que uno está cerrado totalmente con el calzado, ahí lo podemos ver porque se cortó para ver claramente qué es lo que ocurre cuando un calzado está cerrado y cuando un pie está dilatado. ¿Qué tendrá más base? Pues por eso el nigeriano que iba campeón del mundo iba descalzo, ya dice, me quito ya todo. Pero claro, no podemos ir descalzos. El caso es que sí que se puede utilizar tipos de calzado que nos ayuden. ¿Sí? Bien. Entonces, vaya ataque que tenemos a los que llevan tacón, pero bueno. Bien, el caso es que también ahora estoy educando para los niños, pues tanto de lo que es el Centro de Biomecánica en Valencia, los diferentes tipos de la maduración y la perfección de la marcha y la etapa de gateo y el cambio de calzado, porque si ven, han tenido bebés algunos ya, pues ven que los calzados lo primero que hacen los tiran. Pero están en el carro y cogen, ¡ay, la madre ha perdido yo los zapatitos! Y el zapatito se lo dejan en un sitio para que lo encuentren cuando vuelva por allí. ¿Lo han visto o no? Está en todos los sitios, eso no es nuevo, es algo bastante antiguo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa a los niños? No les gusta. Ellos están descalzos y dicen, mira que bien estoy aquí en un carrito y ya está. Pues eso es porque realmente no es natural y no nos beneficia. Hay cosas que hablan por sí solos. Entonces, de lo que había comentado anteriormente sobre la pronación y supinación, es estas posiciones. Esto lo repito porque es muy importante, las diferentes posiciones que el pie adopta para poder estar en posición vertical. Bien, y hay investigaciones en base científica, que ahora no podemos extendernos, este es el Centro de Biomecánica en Valencia, pero es el calzado que ya se busca a dilatarse. Entonces, la tendencia es esta. Ahora, claro, las industrias de calzado que quieren vender calzado, pues nos vamos a encontrar de todo, que van a querer vender
pero que sepan que para tener salud es importante en esta área. Otros factores que algunos pacientes me han pedido es que hagan toma de tierra. ¿Por qué? Porque la toma de tierra nos ayuda sobre todo para el campo electromagnético, que eso como no se ve, pero está. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos con los ordenadores y todos son latigazos eléctricos que tenemos en los dos organismos, ¿sí? Claro, no voy a entrar ahora en detalle en lo que es el campo electromagnético porque es muy amplio, pero hay que valorarlo porque la toma de tierra es importante, ¿sí? Bien, y con ello, ven aquí por ejemplo, en esta marca de Saguaro, que esta es una de las tantas que son más económicas, las zapatillas, que no son tan caras como las demás, pero ayudan sobre todo para poder conseguir que el pie esté en buena postura, ¿eh? Entonces ahí, si vemos también los diferentes factores que influyen en la posición, ven el juanete, que no se lo he enseñado, aunque lo van a ver después, ven el juanete que hay aquí, vale, y después la posición de este calzado. Entonces todo es educar a nuestras articulaciones. En nuestras articulaciones, todos los huesos de nuestro cuerpo, hay construcción y destrucción. Y esa construcción y destrucción de cada una de las articulaciones, cada año está transformándose. Hay que aprovechar todo ese tiempo para ir cada vez teniendo más dilatación de los pies y cumplir mejor función, ¿sí? Bien, con ello veremos también los más destructivos. Mira la diferencia en una de las pruebas, que puede haber más dilatación de un pie en relación con el otro, ¿eh? Entonces, todos estos factores, ahí, por ejemplo, en este que hemos visto anteriormente, se ve bastante claro la posición de un calzado típico de los... Bueno, ahora también hay, pero vamos, ya cada vez hay menos, y el relax de un calzado de un pie dilatado, ¿eh? Entonces, con eso, ya esta parte la dejaremos ya sentadita, y nos pasaremos a la parte de también caminar descalzo. Caminar descalzo, hay muchas partes que el cuerpo refleja, pero que habrán oído alguna vez, pues es reflexología podal, ¿sí? Pues eso tiene sus reflejos en todo nuestro organismo. Entonces, según las funciones del pie, van reflejadas hacia el cuerpo. Es una medicina tradicional china, se utiliza, pero es algo que cada una de las partes del cuerpo conviene estimular. Y sí, el hecho de caminar descalzo de vez en cuando en la playa o en la hierba, pues siempre es bueno porque nos ayuda y adaptar las diferentes posturas. Ahora, también lógicamente los beneficios que nos pueden ayudar sobre todo es fortalecer la musculatura, que eso es muy importante, después mejorar el equilibrio, voy a acercárselo para que lo puedan ver, y la estimulación de los puntos de presión, conexión con la naturaleza, estimulación del sistema nervioso, porque va desde los pies hacia la cabeza, porque la cabeza no la tenemos estimulada, ya tenemos bastante que estamos pensando, ¿verdad? Pero no hay estímulos externos, ¿eh? Lo que es. Y de ahí, el nivel terapéutico es la estimulación sensorial en los pies, mejora del equilibrio y la coordinación, rehabilitación de las lesiones, que eso ayuda también, porque yo a muchos pacientes les digo que hagan ejercicio y que les ayudo y tener también la coordinación, ¿sí? Después, rehabilitación de las lesiones y fortalecimiento de los pies, porque muchas veces los pacientes se aburren, se van a rehabilitación y ya lo dejan al cabo de 4 días, pero si les dices que vayan a la playa les gusta más, y dicen, bueno, pues hay que ir a la playa, porque hay beneficios, ¿sí? Y después, estimulación del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque ayuda al retorno. Una de las partes de los problemas de la inflamación del pie es la dificultad del retorno sanguíneo. Pero el retorno sanguíneo, si está, pues lógicamente no nos lleva a... Tenemos que valorar también la calidad de sangre, que eso voy a hablar ahora después con los ácidos grasos por la importancia que tienen, ¿sí? Con esto han visto diferentes imágenes, las diferentes posturas en las cuales pueden influir. No voy a extender porque es demasiado largo, es más sobre lo mismo, pero sí que el calzado, mira la diferencia que hay de un calzado que está oprimido en la zona de tacón, el peso baja sobre los pies y baja sobre el talón y de los talón va hacia los dedos. Toda esa presión que pueda haber nos lleva también a las deformaciones de los pies o al juanete, ¿vale? Eso ya lo hemos visto, lo hemos repetido y queda claro sobre ese aspecto. Ahora, los objetivos que normalmente que hacemos en clínica son análisis de postura y cambios desde lo que es los pies. Bueno, también se puede tratar de forma a distancia, ¿no? Porque tengo pacientes también de América dando conferencias allí.
Entonces, hay cursos también para profesionales y médicos, pero esto no es lo que quería enseñarles. A ver, un segundito. Aquí hay diferentes tipos de formas de poder hacer ejercicio para los pies para poder abrir cada una de las zonas. Hay diferentes tipos de ortopedia, los cuales nos pueden ayudar sobre todo para poder conseguir que los pies se encuentren cada vez más dilatados. ¿Han llevado alguna vez algún calzado dilatado de este tipo que les he comentado? ¿Alguno? No. ¿Sí? ¿No? Vale, pues si lo llevan, el primer día que lo lleven, no van a tirar marcha atrás, van a llevarlo siempre, porque tengo incluso profesionales ya médicos que ya lo están llevando, ¿sí? Bien, y con ello, las modificaciones que las hacemos, o normalmente las hacemos con neuropercusión, que es una metodología en la cual pues, estoy preparando profesionales y médicos para ello, pero en principio lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es también otra área que normalmente no se tiene en cuenta, es el rendimiento deportivo. Si uno no tiene buen calzado, no puede tener rendimiento deportivo. Entonces, aparte, si tiene alguna lesión o tiene una desviación en los pies, pues todo eso puede repercutir sobre las rodillas, sobre la cadera, etc. Y muchas veces deportistas que son buenos dejan, incluso profesionales, dejan la práctica de su deporte e incluso a nivel profesional porque ya no pueden más con los pies. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Bien. Bien, son temas muy extensos en los cuales pues también quiero dar paso a que puedan tener sus preguntas y podamos despejar cada uno las dudas que puedan tener, pero sí que tenemos que ver otro factor de importancia, la calidad de sangre. La calidad de sangre no solamente es medir los triglicéridos y medir el colesterol que tenemos, sino también hay una parte que debemos valorar, que sobre todo es el equilibrio, esta gran investigación que se consiguió, sobre todo para poder conseguir el balance entre el omega 6 y el omega 3. Pero también es importante el 9, pero lo que buscamos sobre todo es que nos beneficie. ¿Y en qué nos beneficia? Pues bueno, tienen propiedades antiinflamatorias y eso a todos nos gusta. La palabra antiinflamatorio nos gusta mucho, pero cuando nos tomamos un antiinflamatorio del médico nos empieza a dar problemas digestivos y empezamos ya a rechazarlo, porque tiene una lista grande de contraindicaciones. ¿Es así? Sí. Bueno, pues entonces hay que buscar soluciones y en eso estamos. Y esta es una solución. Entonces las propiedades que tienen antiinflamatorias, los ácidos grasos, dirán, bueno, los ácidos grasos de omega 3, EPA y DHA reducen la inflamación de articulaciones beneficiosos para la artrosis. Que la artrosis, hay muchas personas que no están verdaderamente diagnosticadas con artrosis, pero mucha gente está alarmada porque les han dicho de que tienen artrosis. Y este equilibrio del que estamos comentando preserva el cartílago y reduce la degradación. O sea, el cartílago, en vez de ir a menos, se dilata y cumple bien su función. Entonces, la distancia que hay entre un hueso y el otro no se reduce, porque si se reduce, la movilidad cada vez es menor. Pero si es flexible, la movilidad es mucho mejor, podemos movernos con mucha más facilidad. Por eso mismo hay que cuidar ese detalle, porque si no, cada vez nos sentiremos más dificultosos para nuestro movimiento. Y el movimiento, en el momento que no tenemos movilidad, ya nuestro cuerpo ya está demandando sobre todo que pase algo, pero no se sabe el qué. Entonces hay que buscar soluciones. Y si no, se puede entrar incluso en la depresión. Yo he tenido personas que han cogido depresión simplemente de estar cojeando porque tienen un problema con el pie. ¿Por qué? Porque realmente no puede uno hacer las actividades cotidianas que hace en la vida. ¿Sí? Vale, entonces desde ahí, ese flujo sanguíneo del que estamos comentando es importante, pero debemos de saber la diferencia que hay entre los ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces, los que son ya insaturados, pues nos ayudan sobre todo a poder tener un mejor equilibrio. Pero después están las grasas en las cuales que vienen de la carne, pueden venir también de otros tipos del cerdo, también pueden venir de otros tipos de carne, de diferentes, carne roja sobre todo. Entonces, y también grasas que de mal cocinadas con los fritos, etcétera, que todo eso ya lo sabemos, pero todo eso
facilita los problemas de esa acidez. Pero nosotros lo que necesitamos es una grasa sana, ¿sí? Y por eso se llaman ácidos grasos, ¿sí? Y esos ácidos grasos, ¿en qué nos benefician? Pues bueno, antes de hablar de en qué nos benefician, debemos de tener en cuenta que tenemos que tener una actitud y unos hábitos que reduzcamos el estrés y prestemos más atención a lo que tenemos. Y si nos dormimos, podemos abrir un poquito la ventana y así que nos entre el oxígeno, ¿no? Porque creo que va a venir bien, si no vamos a... se nota la calidad del oxígeno, ¿sí? Entonces, desde aquí veremos que se reduce la función cerebral. ¿Y dice por qué? Porque si no están bien los equilibrios a nivel graso, no potencia el retorno sanguíneo ni a los pies, ni tampoco llega bien a la cabeza. Entonces, la calidad también del pelo disminuye y después se reduce la función cardíaca, que también hay problemas bastante serios, sobre todo el área de diferentes afecciones que pueden haber sobre lo que es la irrigación sobre la sangre, que va bien con sus células, cumpliendo bien su función reparadora, porque es cuando la célula no repara, ya empezamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, de ahí también reduce la función de los órganos en general, porque los órganos funcionan a través de estas células que cumplan bien su función. Igual que nos duelen también las articulaciones y, lógicamente, los pies, que es el tema de hoy. Pero debemos observar que hay funciones reducidas y funciones normales. Vemos que la función reducida existen nutrientes que concretamente están dando problemas a nivel celular en todo lo que es la membrana a que ayude a eliminar las toxinas, o si no las células se quedan retraídas. Entonces, esto es uno de los factores a tener en cuenta, porque he tenido que estudiar muy profundamente a nivel celular los cambios, las toxinas que pueden haber a nivel celular y también el estado de nuestro ADN. Pero no voy a entrar en el ADN porque es un poco más lioso y lleva más tiempo, ¿sí? Pero el ADN es importante para cumplir las funciones de nuestro organismo, para que nos ayude a estabilizar. Pero ahí, esa función reducida es la que hay que evitar, porque si no nos lleva sobre todo a problemas cada vez mayores en cualquier área. O sea, siempre, ¿dónde se va? A las partes más débiles. ¿Cada uno conoce sus partes débiles? Sí. Sí. Sí, nos gusta, hablar. Vamos a ver las cosas, las áreas más positivas también que tenemos cada uno, ¿sí? Pero también hay que ver las partes más débiles. Y esas son las que realmente debemos que prestar atención, porque si no es como tener dos niños, a uno le prestan la atención y al otro no. Entonces hay que prestar atención a la parte que realmente pues tiene deficiencias, y eso es donde tenemos que dar hincapié. Bien, con ello veremos también que la importancia que tiene el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6 es un impacto sobre la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Si las células trabajan correctamente y eliminan bien sus toxinas, el sistema inmune trabaja mucho más rápido. Y ya por eso mismo ya nos está ayudando a otras afecciones que puedan ser tanto cardíacas a nivel de inflamación, y también incluso la dieta occidental, que es bastante desequilibrada, se asocia con riesgos para la salud. Porque si nosotros, claro, lógicamente, si nosotros tenemos una piscina y estamos dando un agua putrefacta o un agua que está en malas condiciones, lógicamente nos vamos a encontrar que vamos a tener infecciones. Ahora, si también incluso pones también química la cual está dañando, como exceso de cloro, también es otro problema. Entonces, el agua necesita siempre una continua intercambio, una continua fluidez, una continua entrada y salida. El organismo necesita ese 70% de agua. Bien, entonces de ahí veremos consumir fuentes saludables de los omegas proporcionadas en cerebro para promover la salud. Eso es justamente lo que necesitamos para que sea óptima ese estado de equilibrio. Porque estos omegas, muchas veces he visto muchos pacientes que dicen, no, si yo como almendras, y digo, no, eso está bien.
Oye, yo como nueces. Ah, pues muy bien, está muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Es cuando se acuerda lo comen y cuando no, no. Entonces yo lo que hago normalmente para saber que uno conforme está es también realizar, ahora que podemos tener y podemos disfrutar de poder tener un test que nos ayude a saber cómo están nuestros omegas, pues entonces lógicamente vamos a saber los niveles cómo están, porque la mayoría de personas, entre 80 al 90% de personas en el mundo lo tienen bajo. Y eso es lo que nos da problemas para la eliminación celular. Pero lógicamente siempre recomiendo pues, hacer una limpieza, porque el cuerpo, si no está limpio a nivel intestinal, pues por mucho que le des, no va a cumplir bien sus funciones. Entonces, con eso veremos que los pies necesitan, igual que todo el organismo, los pies es una parte que tiene que cumplir bien su función, si no vamos a tener problemas de bombeo de sangre hacia arriba y descender. Cada vez que damos un paso, nuestra flexión y extensión de los pies, estamos dando un bombeo hacia arriba. Igual que nuestro corazón, sin decirle nada, podemos tener una fluidez tanto de las arterias como de las venas. Entonces cumple su función y envía la sangre tanto hacia los pies como hacia la cabeza, y podemos conseguir que ese retorno nos ayude. Y ese retorno es el que hay que facilitar. Pero si no tenemos calidad de sangre, pues eso es bastante problemático. Entonces, por eso mismo, estos omegas es un gran descubrimiento que se ha hecho, sobre todo porque ayuda a tener el control y el equilibrio. Y eso es uno de los temas que después les van a explicar la forma de adquirirlos. Pero ya les he dicho que el factor de movimiento es muy importante. Y si las articulaciones no cumplan bien su función, tanto un pie como el otro, esto hay que ayudarlo para poder conseguir que luego, con un buen calzado, también que consigamos que nos suba hasta las rodillas, hasta la cadera, y podamos tener cada vez una movilidad, podamos caminar de forma más sueltos. Yo he tenido pacientes que, ¿saben cómo han venido? O sea, incluso jóvenes. A este pasito. No podían hacer el paso ya más grande, más largo. Claro, cuando ya después del tratamiento los ves, que ya te los ves, pues como que te da alegría verlos. A cualquiera nos daría alegría ver a una persona que antes estaba mal. Pues ese es justamente para mí mi gran satisfacción, de ver a la gente que se mejora, porque para empeorarse hay bastante. Entonces hay que verlos, que las personas mejoran, eso es fabuloso, no se puede describir. Entonces, por eso mismo es importante que lleguemos a ese punto, y quien más tiene esa satisfacción es la persona que lo ha sufrido y que luego hace su cambio. Ese es donde hay que llegar. Y bien, no sé si es mucho tiempo, vamos bien, así que si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a responder.